Está con nosotros ya Anelisa Villalaz. Vamos a hablar de primeros pasos, tema interesante con nuestra psicóloga. El duelo y Navidad. Por supuesto, nuestros niños juegan un papel importante en estas fiestas y hay que enseñarles a ellos a lidiar con esto. Buenos días, querida. Bienvenida. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien contenta de poder hablar de este tema el día de hoy justamente porque es un día donde el tema del duelo ha salido a relucir y todo el mundo está hablando al respecto. Justamente cuando uno está atravesando una situación de duelo, lo más difícil es tratar de esconder que uno se siente mal o que uno está triste o que uno está preocupado o uno está extrañando a alguien. Entonces, cuando uno está con los niños pequeños o con los niños más grandes o los adultos, realmente es importante que en el periodo de Navidad o en el periodo de las fechas especiales, los cumpleaños, los aniversarios, se tome un momento para prepararse para cuando llegue el momento. Es decir, que por ejemplo, unos meses antes o unos días antes de que llegue Navidad, poder hablar con el niño y preguntarle qué te gustaría hacer para poder recordar a X persona que ha muerto, el abuelito, la abuelita, la mamá, el papá, los hermanos, cualquier persona de la familia, un amigo cercano, para que entonces se pueda hacer la elaboración interna del duelo y no ocurra represión, es decir, que la persona o el niño pueda expresar cómo se siente, qué está pensando, si está extrañando, y entonces de esa manera uno abre las puertas para que el niño pueda desahogarse. Así que hay diferentes maneras en que uno puede tener esta conversación, pero el objetivo de la conversación es lograr encontrar una o varias actividades que ayuden a que el niño pueda honrar a la persona que ya no está y recordarla con cariño. Ana, es cierto que uno necesita llorar. Creo que eso es una parte normal y necesaria como para drenar todo, ¿no? Entonces, quizás cometemos a veces el error de hacer que como caso omiso a la situación, a lo que pasó, y evitar que la persona llore porque no quieres que esto sea todo un sufrimiento. Pero más allá de llorar como si fuese incontrolable, yo pienso que se puede utilizar como quien dice, ok, te recuerdo, lloro porque te extraño, pero al final sigo adelante y estoy feliz y agradecida por lo que tengo en el momento. O sea, buscar la forma positiva como de sobrellevar eso, pero sin exigir que la persona no llore o no exprese ese sentir en ese momento. Exacto, y ese tiempo de llorar para cada persona va a ser diferente. Para una persona son 5 minutos, para otra persona son 5 horas. Y uno no puede nunca presionar a alguien o forzar a la persona a que de todas maneras se tiene que sentir bien, pero realmente es un proceso de aprendizaje, así como tú lo estás mostrando, como internamente uno puede irse moviendo de mucha tristeza o de mucho dolor hasta lograr pues desahogarse y llegar a apreciar otras cosas que están pasando en la vida de uno. Pero en la vida de un niño, los niños tienen algo muy mágico y es que ellos sienten todo tan intensamente que lo sueltan rápido. Entonces pueden llorar intensamente 10 minutos y después estar jugando con sus juguetes de Navidad como si no hubiera pasado nada. Claro. Y esa es la belleza de los niños que se va perdiendo a medida que uno va creciendo. Entonces, realmente la recomendación más importante es que en el momento en que ese niño necesite llorar porque está extrañando, porque se siente mal o rabiar, también acompañarlo y ser empático con el niño mientras se siente así, y luego entonces el niño lo va a soltar y se va a ocupar de otra cosa y hacer otra cosa. Sabes que ahora que tú dices, sí, la belleza del niño es que el niño puede enfocarse en jugar y se le olvida todo, o no se le olvida todo, sino que el niño puede pues tener esos cambios emocionales, estar muy feliz y al otro momento estar muy triste. Yo alguna vez te compartí aquí en la cocina de Ají que cuando yo tenía 11 años yo perdí un primito, se llamaba Samar Vargas, que en paz descanse, y yo hasta la fecha todo el tiempo recuerdo a mi primo, mira, 30 años, ¿cuántos años han pasado? Y yo recuerdo claramente que después del entierro de mi primo, mi papá decidió llevarnos a una actividad de niños, que era mega divertida. Fuimos, creo que fue a una feria de estas de aparatos. Y yo me di cuenta que mi papá, o sea, yo tenía 11 años, y yo analicé la cosa y miré a mi papá y dije, qué inteligente eres. Porque veía a mis hermanos jugando, ay, ¿sabes? Y en medio de la emoción de todo, estaban como que despegándose de aquel momento de la despedida de mi primo. O sea, él nos quiso llevar al otro extremo. Y mis hermanos lo alcanzaron, ¿sí? Se desconectaron y yo todavía lo recordaba. Ya te digo,
tantos años después todavía lo recuerdo. Mi hija, por ejemplo, y ya les voy a decir a dónde quiero llegar a esto. Mi papá fallece cuando Lía tenía como 3 años. Lía tiene 8. Y Lía todavía me habla de mi papá a veces. Y lo recuerda, y yo digo, pero ella qué tanto lo conoció. Entonces yo creo que a veces subestimamos lo mucho que a un niño le puede importar algo o lo mucho que a un niño le puede doler algo, y por eso este tema es importante. Hay que tratar esos temas con los niños, hay que hablarlo. Exactamente, y buscar espacios o momentos para recordar. Por ejemplo, cuando viene Navidad se despiertan muchas emociones, muchos sentimientos muy profundos, no solo para los niños, para los adultos también. Entonces, si ya sabemos que es un periodo que nos va a traer muchas memorias, muchos recuerdos, uno extraña con más fuerza a las personas que no están. Entonces, con los niños es bueno poder hablar con ellos y llegar a un acuerdo de qué vamos a hacer o qué actividad vamos a hacer para recordar a X persona que ya no está con nosotros. Puede ser sentarnos a hacer las galletas que a esa persona le encantaban, cantar las canciones que le gustaban a esa persona, montar el árbol de Navidad, que siempre lo hacíamos con la abuelita, con el papá, con la mamá, con los primos, con la persona, los tíos, la persona que ya no esté físicamente. Y lo que uno está haciendo cuando uno realiza ese tipo de actividades es que uno está honrando a la persona que ya no está, con el agradecimiento de todo lo que esa persona le dejó a uno, le compartió, le hizo sentir. Y fíjense qué importante es poder hacer esto, porque nos va ayudando a que vayamos procesando emocionalmente la pérdida, a que no haya represión. Y cuando hay represión de las emociones negativas, que son el dolor, el miedo, la rabia, entonces el cuerpo se enferma. Entonces, Claro. tener esa oportunidad para que la persona pueda desahogarse, entonces abre las puertas para que los niveles de comunicación en la familia sean más profundos y las personas puedan comunicarse emocionalmente de una manera más respetuosa, porque tal como tú estás poniendo el ejemplo de la intervención que hizo tu papá, para una persona puede ser apropiado manejar una Claro. situación de duelo así, pero para otra persona no. Y dentro de una casa cada persona puede ser diferente, Sí, entonces correcto. se vuelve complicado. Entonces, realmente nosotros, por ejemplo, recomendamos siempre que visiten la página web de la Fundación Piero Rafael Martínez, por ejemplo, que es una fundación que se dedica a la atención de personas que están en situaciones de duelo. Ahí hay mucha información en la página web de ellos y pueden ilustrarse, educarse para saber qué hacer y cómo hacer. Quiero preguntarte otra cosa que es súper importante y que estoy segura que pone a muchos padres de vuelta y media sin saber qué hacer. Cuando un ser querido fallece, yo por ejemplo falleció en estos días un tío mío, y Lía, mi hija, tenía mucha interacción con mi tío y lo quería mucho. Entonces yo pensé por un momento y dije, yo le escondí a ella que murió un conejo. Ay, espero que no vea este programa. Yo le escondí a ella que falleció el conejo el año pasado. Ahora lo de mi tío no podía hacerlo porque la niña está en la familia. A veces lo ocultamos y decimos, no le digas al niño que murió, pero el niño al final, cuando lo descubre, se molesta. Entonces, decidí darle la noticia, sin embargo, no la llevé al sepelio. Ahora, los sepelios son Ajá. despedidas, son parte importante del duelo. ¿Crees que es recomendable llevar a los niños a despedirse o no? Sí. Sí, es recomendable. Sí, fíjate, cuando uno tiene una vida, lo peor que le puede pasar a uno es perderse partes de su vida. Y esos son eventos que son partes de la vida de la persona y cada uno de esos rituales cumple una función interna para ayudarlo a uno a procesar el duelo, ¿sí? Porque, por ejemplo, un niño tiene una imaginación muy amplia y muchas personas hacen esto, se imaginan que la persona que murió se fue de viaje. Entonces, Eso es verdad. eso es un invento de la mente que no es la realidad, pero es una forma para poder defenderse y no sentir el dolor. Entonces, ese ejemplo que pones, eso es muy típico. Nadie quiere No que lo un niño, llevan. nadie quiere que un niño la pase mal o que le duela algo, porque todos sabemos lo terrible que es ese dolor. El dolor de duelo es invivible, ¿no? Insoportable en muchas ocasiones. Pero, por ejemplo, si murió el conejo, tú puedes agarrar esa situación para enseñarle cómo uno procesa un duelo, porque va a ser siempre menos doloroso despedirse de una mascota que despedirse de una persona de su familia o una persona que está alimentando al niño o un cuidador. Entonces, es bueno, por ejemplo, poder usar Es como ese un tipo de entrenamiento experiencias. para la vida adulta, ¿no? Exactamente. Hice mal en no llevarla.
Bueno, sabes que yo creo que la mayoría de las personas lo hacemos de esa forma porque no tenemos la educación para hacerlo. Yo les estoy contando esto porque yo he estudiado esto, porque tiene que ver con mi profesión, pero de otra manera lo más probable es que hubiese hecho lo mismo que tú. Entonces, hay pequeñas oportunidades en donde uno tiene espacios para enseñarle al niño a cómo elaborar un duelo. Por ejemplo, deciden que van a regalar unos juguetes para otros niños en Navidad. Entonces te duele despedirte de los juguetes porque tú querías ese juguete, aunque hay muchas otras opciones, pero querías ese. Entonces practicar hacer eso, practicar estar con el juguete, llorar el juguete, entregar el juguete, después tener momentos donde el niño recuerda el juguete, permitirle que recuerde, que hable de eso, que se acuerde de lo bien que jugó con ese juguete y que ahora está en manos de otra persona y que ahora en la vida vienen otras cosas. Ese pequeño ejercicio es lo mismo internamente que hay que hacer a gran escala cuando entonces muere alguien de tu familia. Totalmente diferente. Me da risa que esto lo estoy metiendo mucho en base a la experiencia que he tenido. Usted dirá, pero es que Marcela no, pero es que es interesante. Cuando mi padre falleció, Lía yo la llevé al sepelio y ella estaba tan chiquita que después le contaba a todo el mundo, mi abuelito se escondió en una caja y le echaron tierra arriba. Y eso es lo que ella decía. Y decía, abuelito se escondió. Ajá. Ella todavía no entendía lo que estaba pasando Ajá. en ese momento. Siempre lo procesó así. Ajá. Y a mi mamá hasta le causaba gracia y ella echaba la historia. ¿Desde qué edad el niño puede entender realmente que una persona fallece y cómo explicarlo a un niño muy pequeño? Miren, hay pequeños errores que uno comete. Por ejemplo, me estoy acordando de una niñita en especial que me decía, ¿cómo así que se fue al cielo si yo vi que lo metieron en una caja y lo enterraron en la tierra? ¿Por qué me dicen que se está en la... O sea, al final de cuentas, el pensamiento de un niño... Y están analizando, están pensando, son unas personas pensantes. Entonces, si uno empieza a decir cosas que son contradictorias desde la lógica de un niño y desde la lógica de un adulto también, entonces se forma un conflicto interno y el hecho de no tener respuestas hace que todo sea más difícil de procesar. Pero la realidad es que en la vida no se tiene respuestas para todo, no tenemos todo como si fuera una varita mágica con todo allí escrito y controlado. Entonces es importante que le puedas explicar al niño, por ejemplo, de 3 años, que así como uno canta los cumpleaños cuando uno nace, entonces así se hace cuando la persona muere porque el cuerpo ya no funciona. Entonces le muestras con un objeto, vamos a decir un reloj, que está funcionando y qué pasa si para de funcionar, entonces ya no funciona, así pasa con el cuerpo. Pero eso no significa que el amor que uno siente o el amor que esa persona siente para uno va a cambiar y que por eso uno tiene rituales para recordar a la persona. Entonces le dices, por eso es que todos los años vamos al cementerio o vamos a la iglesia o vamos a tal cosa o tenemos una foto puesta aquí en la casa para recordar a esa persona. Y fíjate que los niños, aunque son así pequeñitos que uno piensa que no entienden, cuando uno va explicándoles cada año o en cada momento o cada ocasión especial lo que está ocurriendo, el niño va a ir capturando pedacitos y armando como un rompecabezas. Exactamente, de cómo se hace, cómo uno hace para poder seguir adelante, cómo uno hace para recuperarse. Entonces, de esa manera, poco a poco, cuando vayan pasando los años y ella pueda realmente entender qué fue lo que pasó, ella no tiene ningún espacio de su historia borrado, porque en ningún momento le causaste alguna represión, ni le prohibiste hablar del tema, ni trataste de borrarle el tema, sino que le has permitido ir construyendo su rompecabezas hasta que un día internamente va a decir, esto fue lo que ocurrió. Y es positivo de esa manera, porque si crece sin esa preparación, puede llegar un momento que reciba como todo como muy fuerte, en shock. Quizás quede muy sorprendida y entonces el golpe sea más duro. Sí, y también, por ejemplo, nosotros observamos cuando la persona llega a la vida adulta, por ejemplo, entonces si tiene que enfrentar por primera vez en su vida una situación de duelo, la persona no sabe qué hacer. Exacto. No sabe qué hacer, no sabe cómo hacer. Lo más fácil es medicarse para estar anestesiado y no sentir dolor. Ni nada. Pero la realidad es que cuando... totalmente. Totalmente, pero la realidad es que cuando uno siente dolor emocional, se vuelve más humano porque tienes capacidad de volverte más empático con los demás. Por eso es importante no borrarle la historia al niño, no tapar los hechos
hechos o los eventos, sino que hay que ser respetuoso con lo que pasó y puede sonar muy cruel o crudo en un momento dado, pero la realidad es que cuando estás con un niño chiquito, explicas las cosas con palabras muy simples y a medida que la persona va creciendo, entonces vas a poder ir explicando con más detalles. Así es. Oye, Buen sí, tema, además, Annalisa. Pues que nosotros, yo creo, los adultos, no diría nos tomamos todo más a pecho, pero pues le metemos más análisis a las cosas, ¿no? Los niños están en esa época tan maleable en la que ellos aceptan las cosas como son y pues yo creo que es mucho más fácil para Sí, ellos. saben cómo soltar. Saben Porque- cómo soltar, esa es la ajá, expresión así correcta. es. Muchas gracias por estar con nosotros, Annalisa Villalaz. Primeros pasos, hablando del duelo, pues, y la importancia de enseñarles a nosotros esto. Yo creo que me gusta mucho cómo lo entendí, es que es un entrenamiento para la vida adulta. Así que ya lo saben, no oculte las cosas. Vamos a